Hola, queridas amigas y amigos. Soy Juan Danilo y hoy vamos a hablar acerca de la violencia y sus causas. Remitiéndonos a los datos de la OMS, que nos dice la violencia se divide en 3 grandes grupos o grupos generales. La violencia autoinfligida, que tiene que ver con aquel comportamiento suicida o autolesivo. La violencia interpersonal, que tiene que ver con la violencia familiar, que incluye todo su entorno. La violencia colectiva, que es una violencia de tipo social, política y económica. Todos nosotros de alguna forma hemos vivido estos tipos de violencia. Parece que la violencia ha encajado de una forma muy fuerte en la sociedad, en el mundo. Pero, ¿qué es la violencia? La violencia tiene que ver con ejercer el poder sobre una persona o sobre un grupo de personas. Por lo tanto, también podemos observar que la violencia se va enfocando en ciertos aspectos. La violencia física, que es generar poder físico sobre una persona, la violencia psicológica y la violencia moral. Mas, también deberemos reconocer algo. La persona violentada, la persona que recibe aquella violencia, también cede su poder al violento. Esto nos trae varias preguntas de qué es lo que está sucediendo en el interior de una persona que vive con violencia, que ejerce violencia y la persona también que recibe violencia. Y deberemos primeramente observar el desamparo. Cuando una persona se siente en desamparo, puede generar violencia porque todo el tiempo va a sentir la necesidad de protegerse. Cuando nosotros estamos en desamparo, que quiere decir que no nos amparamos a nosotros mismos, no nos cuidamos a nosotros mismos y no cuidamos a los demás, entonces todo ello genera un gran conflicto. Y ese conflicto hace que nosotros entremos en un estado de competición, que nosotros generemos violencia hacia las demás personas porque vamos a sentirnos en desventaja. Nadie me cuida a mí y tampoco tengo el derecho o tengo el deber de cuidar al otro. Pero también tenemos como causa de violencia el vacío existencial, que muchas veces se expresa con esa falta de aceptación del entorno, la falta de aceptación para sí mismo, el no encajar en esas reglas, de no encajar en todos aquellos padrones sociales que muchas veces la gente o nosotros mismos nos vemos impuestos. Y la falta de propósito. La falta de propósito puede generar violencia, porque una mente sin un propósito elevado, una mente que no esté correctamente ocupada, entonces va a comenzar a exacerbar todos aquellos puntos negativos de su propia personalidad. Pero no solamente eso, también tenemos la exacerbación y exageración de los sentidos. Hoy en día es muy fácil tener información absolutamente de todas las cosas y también de los hechos violentos. Muchas veces observamos a través no solamente de la TV tradicional, sino también dentro de las redes sociales, toda la violencia y todos los niveles de violencia. Esto hace que nuestros sentidos se vean exacerbados y que estos puntos sean exagerados también. Si bien debemos reconocer que las personas, por las diferentes problemáticas que actualmente estamos viviendo, ellas están más a la defensiva, pero eso no significa que exista violencia todo el tiempo.
Mas esta exacerbación no solamente es en cuanto al componente de la violencia, sino también de nuestros sentidos. Cada vez buscamos más experiencias y experiencias más complejas. Experiencias donde nosotros muchas veces vemos nuestra propia vida en peligro. Aquella búsqueda incesante del placer, del hedonismo, aquella búsqueda de placeres muchas veces exagerados, también genera violencia, una violencia interna, una violencia moral. Porque cuando muchas veces no alcanzamos nuestro propósito, entonces entramos nuevamente en este vacío que mencioné hace un momento, pero también en la falta de reconocimiento y en una forma de sentirse más bajo que las demás personas. Esto se suma también la ignorancia. La ignorancia es causa de la violencia. Mas no solamente la ignorancia en cuanto a que la persona sea cultivada a su nivel intelectual. La ignorancia moral, la falta de entendimiento de sí mismo, la falta de autocontrol. Entonces, si vemos todos estos puntos, vamos a comprender que la violencia habita dentro de nosotros si ésta no es erradicada de una forma correcta. Lo primero, el desamparo. El desamparo genera violencia porque no me ayuda a pertenecer. El vacío existencial y la falta de propósito no permite que yo desarrolle la creatividad que me va a hacer bien a mí como individuo y al colectivo. La exacerbación y exageración de nuestros sentidos hace que generemos violencia para con nuestra propia vida. Y la ignorancia, la falta de entendimiento propio, la falta de trabajo para sí mismo. Por lo tanto, este desamparo, este vacío, esta violencia, necesita hacer ruido y es lo principal que nosotros debemos comprender, que la violencia es ruidosa, mientras que el bien actúa de forma sutil. Pero no sirve de mucho si nosotros hablamos únicamente de violencia y no hablamos de los mecanismos que la ética espírita basada en Jesús nos propone para poder seguir adelante y para poder curar en nosotros este mal. Lo primero, necesitamos amarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa amarnos? Respetarnos. Respetar nuestros principios y nuestra condición humana. Si nosotros respetamos nuestros principios y nuestra condición humana, entonces vamos a actuar de forma coherente para nuestro bienestar. Deberemos ser colaboradores. Deberemos colaborar, no aislándonos, ayudando a las demás personas, colaborando con los demás, siendo solidario para con todos. Deberemos desconectarnos del mal de los otros. No sirve si nosotros nos quedamos con esos sentimientos de tristeza, de rabia, de amargura frente a una experiencia que hemos vivido con otra persona. Y jamás desistir de nuestros principios, de nuestros propósitos y de nuestros sueños nobles. Eso me lleva a pensar en Jesús y en sus últimos momentos, que Él cumplió absolutamente todos estos puntos. Cuando estaba en la cruz, Él tuvo la oportunidad de colaborar. Es más, Él se amaba a sí mismo, siempre respetó sus principios, pero tuvo la oportunidad de colaborar.
cuando aquel hombre crucificado junto a él le pidió que un poco de conforto a su vida, reconociendo que Jesús era un ser muy especial. Jesús le consoló y se da un diálogo muy amable en ese momento, ¿sí? Solicitándole que lo lleve hacia el paraíso. Mas Jesús también se desconectó del mal. Pedro para ese momento ya había negado 3 veces a aquel amigo. Mas no se quedó allí, no se quedó con ese sentimiento. Jesús jamás desistió en enseñar sus nobles propósitos. Cuando vio a su madre, a María, más a Juan, muy joven, Él pide a los dos que se ayuden mutuamente. Madre, ahí tu hijo, hijo, allí tienes una madre. Y a través de eso quiebra aquella violencia, aquel estado que era evidente en todo ese proceso que estaba pasando Jesús. Por lo tanto, necesitamos amarnos a nosotros mismos, ser los mejores colaboradores, decidirnos a desconectarnos del mal que realizan los otros y a comprender que nunca, que jamás debemos desistir. Un abrazo cordial y cariñoso para todos ustedes. Muchas gracias.